tomemos la primera, que ya estábamos concluyendo con esa, ¿eh? Sí. La primera comparación entonces es, o la primera expresión parabólica, para decirlo, cuando decimos parábolas, alegorías, metáforas, todo eso se dice en hebreo o en arameo con una misma palabra, que es mashal. Cualquier modo de hablar figurado o más o menos complicado desde el punto de vista literario es un mashal. Ajá. Y lo mismo, inclusive, no solo las formas indirectas o figuradas de hablar, sino las formas proverbiales que están dichas así con elegancia literaria, también se llaman mashal. Mashal. Y el plural de mashal es mashalim. Mashalim. Meshalim en realidad. ¿Cómo es? Forma elegante, digo. Claro, cuando está dicho algo de forma literaria, no según el lenguaje corriente, sino elaborado literariamente para que la fórmula sea impresionante y quede en la memoria, es un mashal. ¿Sí? Aunque no sea una comparación. Por ejemplo, los proverbios de sabiduría también se llaman mashalim, ¿sí? Porque están dichos sentenciosamente, de manera contundente y de una manera que es literariamente un modo de fijar la idea en la memoria, ¿sí? A manera de un proverbio, de un refrán. De distinguirlo para recordarlo. Exacto, de fijarlo bien para recordarlo. Está dicho con arte para que resulte fácilmente memorizable, ¿no? Esté dicho de manera... ¿Y el mashal es un género literario, profesor? Sí, pero es muy amplio, lo insisto, porque abarca refranes, proverbios, comparaciones, alegorías, símbolos, metáforas, parábolas, todo eso que es mashal. Está claro, es una categoría amplísima. Eso yo lo explico en el primer capítulo de las parábolas. Sí. Que el Salmo dice: abriré mi boca en mashal. El mashalim, claro, mashalim. Claro, sí, abriré mi boca, claro, el mashal. En proverbio se suele traducir, ¿no? En enigma. Pero el griego es en parábolas. En parábolas, claro, en parabolé. A ver, relea el primer mashal. ¿Cuál sería el primer mashal? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres. Muy bien. Ahora, según lo que nosotros estuvimos leyendo en la última clase del Antiguo Testamento, la sal tiene un significado precisamente bíblico, ¿no? Que en realidad tiene dos aspectos fundamentales que hay que ver acá cuál es el que prevalece, ¿no? O cuál nos permite entender mejor el texto. El primer aspecto es la sal como lo que prepara la oblación sacrificial, ¿no? No se puede ofrecer ninguna víctima si no ha sido previamente salada, ¿no? Nada puede subir al altar de Dios si no está salado. Y nada puede ser ofrenda a Dios sin la sal. ¿Está claro? Sí. Bien. Este sentido es aplicable a este mashal de Jesús nuestro Señor, y evidentemente que sí. Porque cuando les dice a los discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, ¿qué es lo que les está diciendo si uno toma este sentido de sal? Que la tierra, el mundo humano, no puede ser ofrecido a Dios, no puede convertirse en oblación grata a Dios, no puede subir al altar de Dios, sino a través de ellos. Ellos son la sal. ¿Está claro? Para poder profundizar en este sentido de vosotros sois la sal de la tierra, habría que profundizar en el concepto de sacrificio del Nuevo Testamento, ¿no? Advirtamos que en ese sacrificio hay un sacerdote, un altar y una víctima única, y las tres cosas es Jesucristo el Señor, ¿no? Sacerdote, altar y víctima del único sacrificio de la nueva y eterna alianza. ¿Altar por qué? Él es el altar también, porque el altar es donde se ofrece el sacrificio, y el sacrificio se ofrece en él, en su espíritu, en su mente, en su corazón, en su naturaleza humana. ¿Está claro? Porque es el sacrificio de él mismo. Él es la víctima, se dice. Esto es una doctrina patrística universal, ¿no? Es la víctima, es el altar y es el sacerdote.
altar, no el altar material, No, no, sí no. el altar verdadero, el altar, porque el altar es el lugar sagrado en el cual se hace el sacrificio. Y el lugar sagrado en el cual se hace el sacrificio de Cristo es Cristo mismo. ¿Sí? Sí, sí, sí. La cruz es instrumento del sacrificio. Pero lo que hace de la cruz altar es que Él está crucificado. Es Él el altar, en realidad, no la cruz. Por eso todo altar material en la iglesia tiene que tener cruz. ¿Qué es el No se crucifijo? puede celebrar la ¿Cómo, misa cómo, sin la cómo? cruz. Sí. No se puede celebrar la misa sin la cruz, porque Claro. es la cruz que está sobre el altar, ¿no? Es lo que consagra realmente el altar, ¿no? El altar está consagrado con un rito propio, pero ese rito de consagración lo que hace es bendecir al altar por el sacrificio de Cristo, ¿no? Y el sacrificio es el sacrificio en el cual Cristo es el altar. Y la presencia de Cristo como altar está señalada por la cruz, ¿no? La cruz es el... No se puede decir... No se debe celebrar, no se debe, porque es una norma eclesiástica, por supuesto, pero no se debe celebrar la misa sin la cruz del altar, claro. sin el crucifijo del altar, eso no es una cruz, crucifijo. Es fundamental eso. Cualquier otra cosa puede prescindirse, pero no eso. Por supuesto que en caso de necesidad absoluta, bueno, pero se puede hacer una crucecita con 2 palitos. Sí, sí, sí. Como celebramos en misa eso en un campo de prisioneros, en una cárcel, o qué sé yo. Bueno, está bien. Habrá que ver si no le dejaban tener ninguna cruz o crucifijo. Bueno, se hace igual, porque está la intención. Claro. Y no hay obligación de lo que es imposible. Claro. Ni en derecho ni en moral, ¿no? Entonces, si usted no puede, bueno, lo hace como puede. Sí, 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 sí. ¿No? Otra cosa es prescindir porque no tengo ganas. Ahí ya está incumpliendo la obligación, Sí, ¿no? sí, sí. Pero si no puede cumplirla, bueno, no puede. Usted tiene toda la intención de hacerlo. Quisiera tener el altar con manteles de lino blanco purísimo, pero no, bueno, no, tengo que hacer una tabla de madera. Iba a ser un obispo que estaba prisionero en la Unión Soviética No, sí, sí. o en, o en Hungría, como Mindszenty, que estuvo años celebrando la misa en su celda. Todos los días. Celebraba como podía, obviamente. Lo que les está diciendo acá a los discípulos el Señor es básicamente esto, ¿no? Se puede entender perfectamente así. Ustedes son la sal de la tierra, quiere decir, solo a través de ustedes la tierra puede ser ofrecida a Dios en sacrificio. ¿Ese ustedes qué implica? ¿Que son la iglesia o que son...? Claro que son, precisamente, ellos son, les está hablando como los que van a ser los apóstoles, es decir, las piedras fundamentales de su iglesia, ¿no? Portadores de su evangelio, ejemplos de la vida cristiana, pero al mismo tiempo más que eso, sacerdotes de la nueva y eterna alianza. Eso es lo que pasa desapercibido si uno no advierte el sentido que tiene sal en la Biblia. Claro. ¿Se entiende? Es más profundo porque en realidad la referencia directa es sacerdotal y sacrificial. Lo otro se desprende de. Claro. Porque lo otro viene por lo que le dice el Señor a la samaritana, ¿no? En el pozo de Jacob. Los judíos adoran a Dios en Jerusalén, los samaritanos en el monte Garizim, pero llega el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y verdad. Entonces, esa adoración en espíritu y verdad implica ciertamente, junto con el culto, la vida conforme a ese culto, ¿no? La fe del culto y la vida que es conforme con ese culto sacrificial. ¿Está claro? ¿Con qué sacrificio? Con el sacrificio de Cristo. Por eso yo les decía que, si bien Jesús no dice de sí mismo, según sepamos en el Evangelio, que es sal de la tierra, sí dice que es el Cordero de Dios, ¿no? Claro. Y eso hace alusión directa a que es la víctima del sacrificio de la nueva y eterna alianza, ¿o no? Claro. ¿Está claro? Sí. Pero también es el sacerdote, porque dice no que eres el buen pastor, ¿o no? O sea que no solo es el Cordero, sino que también es el
pastor del rebaño, ¿no? Ujú. Ahora, a los discípulos lo que se está diciendo es que ellos son la sal de la tierra. Y les insisto que el sentido primario sería este, ¿no? La tierra es salada por medio de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que la tierra es ofrecida por medio vuestro. Ahora, lo que sigue tiene sentido en esta interpretación o no. Perfectamente, porque si ellos dejan de ser la sal, ¿para qué sirven? Para que los arrojen fuera y los pisotee la gente. Ujú. ¿Está claro? Es decir, no sirven para nada. Si dejan de ser sal de la tierra, si dejan de ser aquel medio por el cual, a través de la conversión a la fe y de la vida verdadera, los hombres pueden convertirse en ofrenda grata a Dios, ¿no? En sacrificio de alabanza al Dios vivo y verdadero, ¿no? Fíjense que toda la vida del creyente en el Antiguo Testamento está significada en el oficio de alabar a Dios, ¿no? Eso en los salmos es clarísimo. Los salmos de alabanza son una cantidad enorme de salmos, ¿no? ¿Para qué existe el hombre? Y para alabar a Dios. Pero alabar a Dios es un sacrificio de alabanza, es un tipo de sacrificio. ¿Cómo se llama el sacrificio ese? ¿Cuál es el sacrificio de alabanza? Deuteronomio. Vamos al Levítico. Levítico. A ver, vamos a leer primero algún salmo. Espera, vamos a leer primero el Salterio. A ver, primero leamos el más breve de todos los salmos del Salterio, ¿sí? Que es el 116. El más breve de todos. Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi. Ajá. ¿No? Bastante, sí. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos, porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Aleluya. Quoniam in aeternum misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. ¿Sí? Aleluya. Bien. Salmo. Bellísimo. Muy breve, pero ¿qué es lo que dice el Salmo? Es la invitación a alabar a quiénes. ¿Quiénes son llamados acá a alabar Todas a las Yahvé? naciones, todos los pueblos. Todas las gentes, o sea, Claro. todos los pueblos Gentiles, gentiles, claro. todos los pueblos, ¿no? Ujú. Todas las naciones. ¿Se ve? Ujú. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo traduce? Aleluya. ¿Cómo traduce ahí? Discúlpeme, ¿leería usted, Manuel? Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos, porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Aleluya. Ajá. ¿Y usted ahí cómo traduce? Yo, aleluya, alabad a Yahvé las gentes todas, alabadle todos los pueblos, porque claramente se ha manifestado sobre nosotros su piedad y su fidelidad permanece por siempre. Y su fidelidad, sí. Ahí su fidelidad se puede traducir por la verdad también, ¿no? En la traducción que yo tengo de Nácar, que es más antigua, dice, y la verdad de Yahvé permanece para siempre. Porque la palabra hebrea es la misma, ¿no? Bueno, se puede dar el matiz de verdad o de fidelidad. Veritas. Tiene el doble sentido en hebreo, por eso es muy difícil de traducir la palabra. Fidelidad la empobrece, creo yo. Le quita 117. Claro, porque es una fidelidad ontológica, digamos. Claro, exactamente, es una La fidelidad firmeza, ontológica, es la verdad de Dios, claro. que es Dios mismo. Ujú. ¿Sí? Pero como el primer versículo, releanme, por favor. Alabad. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Todas las naciones, ¿no? Ujú. Goyim, sí, todos los gentiles, toda la gente. Al Goyim. Yo tengo las gentes todas, La gente es toda, está bien. Y después, alabadle todos los pueblos. alabadle de nuevo, pone. Sí, sí, las dos veces. Yo glorifíquenlo tengo. Alaben el Ah, primero y glorifíquenlo. eso está Segundo. mejor, sí, porque son dos verbos distintos. El primero es alabar glorificantemente, que es en hebreo halelú, de ahí aleluya. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Gloria a Yahvé. ¿Sí? Alabad al Señor todas las gentes y Yahvé Kujú.
Kol Emim. Todos los pueblos pone. Los dos. Sí. Sí. No me convences. En griego dice. En hebreo es una En hebreo. palabra que Jaebim habría que traducir por todas las. Si el otro son todas las gentes, si yo diría acá todas las naciones, todas las tribus, todas las razas, todo, pero no todos los pueblos. ¿Sí? No es el pueblo en el sentido del pueblo de Dios. Es una confusión constante de estos traductores. Yo no sé por qué, cuando es tan claro la Biblia en eso. Bien. Recuerden que pueblo hay uno solo. La palabra con que se dice pueblo en hebreo es exclusiva para el pueblo de Dios. Claro. ¿Sí? No se usa para otro. Bien. Ahora, lo que dice aquí es alabado al Señor. Pero ¿es una invitación a alabanza universal o no? Sí. Todos los pueblos, todas las gentes. ¿Es toda la tierra que está llamada a alabar a Yahvé o no? Sí. Bien. Sin embargo, vamos a los salmos 148, 49 y 50, al final del salteo. ¿Qué dice? A ver, 148. El 48. Sí. Aleluya. Alabad a Yahvé en los cielos. Alabadle en lo alto. Alabadle vosotros sus ángeles todos. Alabadle vosotras todas sus milicias. Alabadle sol y luna. Alabadle todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos. Y las aguas sobre los cielos. Sobre los cielos. Alaben el nombre de Yahvé, porque díjole él y fueron hechos. E hizo que persistan por los siglos, púsoles ley y no la traspasarán. Alabad a Yahvé desde la tierra, los cetáceos y todos los mares. El fuego, el granizo, la nieve, la niebla, el viento tempestuoso que ejecutan sus mandatos. Los montes y todos los collados, los árboles frutales y los cedros todos, las fieras y todos los ganados, los reptiles y las aladas aves, los reyes de la tierra y los pueblos todos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los macebos y las doncellas, los viejos y los niños. Alaben el nombre de Yahvé, porque solo su nombre es sublime. Su gloria sobrepasa la tierra y los cielos. Él ha elevado su pueblo a grande periodo. No, a grande ¿Sí? poderío. Ha elevado Sí, el perdón. poder de su pueblo, sí, claro, sí. Su pueblo a grande poderío. Alabadle toda la comunidad de sus santos. Los hijos de Israel, el pueblo que está llegado así. Aleluya. Que está llegado a él. Que ¿No? está llegado así. Aleluya. Así. El pueblo de sus amigos. Dice. El pueblo que está llegado así. A ver. Claro, a él, a Dios. Es decir, al pueblo que está de sus amigos, traduce allá. Sí. Bueno. Ah, sí. O sea, no así. Claro, separado así. Sí. Así mismo. O sea, a él. Claro, pero así, acá se refiere. Que sí se refiere a Dios, no parece claro ahí, ¿no? Claro, queda medio. Queda medio forzado. A él me parece más claro, sí. Aleluya. Acá la invitación a la alabanza, ¿a quién se dirige? En el 116 es a todos los hombres, ¿no? A todos los pueblos gentiles, a todas las naciones, ¿no? A todas las tribus, digamos, ¿no? A todas las razas de la tierra, ¿no? Y acá es a toda la A creación. todas las Claro. naciones de la tierra, a todas las... Acá es a toda la creación, ¿o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué dice el 149? A ver, léalo, Manuel. Canten al Señor un canto nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, Sí. que Israel se alegre por su Salvador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. Celebren su nombre con danzas. Cántenle con el tambor y la cítara, Sí. porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas y empuñen la espada de dos De filos, dos filos. para tomar venganza de los pueblos y castigar a las naciones, para atar con cadenas a sus reyes y con grillos de hierro a sus jefes. Así se les aplicará la sentencia dictada. Esta es la victoria de todos sus fieles. Aleluya. Ejecutar la sentencia dictada es la gloria de todos sus fieles, ¿no? Es un honor para todos sus fieles. Bien. Y acá, ¿quiénes son invitados a cantar y alabar a Yahvé? Y su pueblo, ¿no? Sión, hijos de Sión. ¿Nada más que los israelitas o no? Claro, Sí. los fieles.
Fíjese, acá hemos ido de un extremo al otro, ¿no? Porque el Salmo 148 invita a toda la creación a alabar a Dios, ¿no? Sí. El Salmo 149, en cambio, invita a cantar la alabanza de Yahvé solamente a los fieles, Sí. a sus fieles, ¿no? A los Ujú. que creen en Él y han recibido su palabra, ¿no? Ujú. Estos son invitados, y hay una cosa muy curiosa que parece contrastar con el 116, ¿o no? Acá vuelven a aparecer todas las naciones, las gentes. Sí, pero como objeto de castigo, digamos. Claro, Venganza de los porque la pueblos. alabanza tiene que hacerse como Tengan siempre en su boca las glorias de Dios y en sus manos la espada de dos filos. exulten jubilosos Perdón. derechos, con vítores a Dios en sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, Ujú. para tomar vindicta de las gentes Claro, de los pueblos. y castigar a las naciones, ¿no? Mm. Yo tengo que no castigar a los pueblos. Claro, sí, lo mismo, a las naciones, ¿eh? Le- Para, Para atar con cadenas a sus reyes exacto, y con grillos de hierro a para sus atar jefes. a sus reyes con grilletes, a sus príncipes con cadenas de hierro, Sí, ¿eh? así está al revés acá. Cadenas a sus reyes y grillos de hierro a Está sus bien, lo jefes. mismo, sí. Ejecutar la sentencia dictada es la gloria de todos sus fieles, o es un honor para todos sus fieles, aleluya, ¿no? Acá dice así se les aplicará la sentencia dictada. Claro, sí, ¿Se les así aplicará a se les quién? aplicará a los la A las sentencia gentes, dictada, claro. lógico, con espadas de dos filos en las manos, Ujú. ¿no? O sea, hay una curiosa asociación acá entre el canto y el combate, El combate. ¿no? Sí, sí. Sí. Y el 150, a ver, lea el 150. Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en el firmamento de su majestad, alabadle por Ahora sus se unen las hazañas. dos alabanzas, miren, Ujú. ¿no? Claro, en su Porque la santuario alabanza del pueblo es la alabanza que culmina con el sacrificio en el santuario, o sea, en el templo, ¿no? Claro. Pero ahora dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento. No invita al firmamento a alabar, sino a que los fieles lo alaben por toda su creación, ¿no? Claro. Por medio, claro. Pero además la creación lo puede alabar solamente por el canto de los fieles, ¿o no? Claro, sí, sí. Eso es lo que hay que advertir acá, ¿no? ¿Cómo alaban los cielos y la tierra, las estrellas, el sol, la luna, las aguas, ¿no? Que están sobre los cielos, los abismos de las aguas, el fuego, el granizo, la nieve, el viento huracanado que cumple parecía raro. sus órdenes, los montes, los árboles frutales, los cedros, las fieras y todos los ganados, los reptiles, las aves del cielo. ¿Cómo toda la creación alaba a Dios? Solamente por medio de sus fieles, Claro. que le dan voz Ujú. a esa alabanza. Son los únicos que conocen que esas cosas pertenecen a su Señor, a su Creador, que Él las hizo, que son suyas Claro, y queda elevada la y que le creación, ¿no? merecen alabanza, que merecen la alabanza, que Dios merece la alabanza de todas las cosas, pero las cosas no pueden alabarlo, no tienen Claro. la voz para alabarlo. Entonces, ¿quién alaba en nombre de las cosas? Los fieles, ¿no? ¿Se ve cómo se unen las dos cosas o no? Sí, Yo sí. dije, va de un extremo al otro, sí, sí, pero la alabanza es una sola. Ujú. Porque la alabanza no da las cosas por sí mismas. La alabanza la dan los fieles como sacerdotes de las cosas. Claro. Son los mediadores entre las cosas y Dios. Toda la fíjense cómo va apareciendo el vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? Ujú. ¿Se entiende eso o Sí, no? sí. A ver, el vosotros sois la sal de la tierra tiene todo este sustrato detrás. Esta idea de la alabanza. Por eso hay que llegar a... Si la sal esa está asociada al sacrificio de Cristo, por eso yo les hice una pregunta hace rato que la vuelvo a hacer para que a esa para responder eso estamos leyendo esto, ¿no? ¿Cuál es el sacrificio de alabanza? Bien. Ujú. Ahora termine con el Sí. 150. Alabadle por sus hazañas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de las trompetas, alabadle con el salterio y la cítara. Sí, fíjese que alabarle por sus proezas, por sus hazañas, es otra razón de la alabanza. Una es la creación entera,
y otras son las proezas que ha hecho Dios con su pueblo. Es decir, eso es la historia sagrada. Claro. Cuando se habla de alabar a Dios por sus hazañas, por sus proezas, ¿no? Por sus prodigios, son las cosas que Él ha hecho con nosotros. Qué grande ha sido Dios con nosotros. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. Cómo llamó a Abraham, cómo llevó a José a Egipto, cómo sacó a los israelitas de Egipto mediante Moisés, ¿no? Cómo lo llevó a través del desierto 40 años hasta la tierra de la promesa, ¿no? Todas las proezas que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Esas son las maravillas, son las proezas de Dios, ¿no? ¿Está claro esto? Sí. Alabadle con tímpanos y danzas, alabadle con las cuerdas y la flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo cuanto respira, alabe a Yahvé, aleluya. Estos 3 salmos se cantaban en el antiguo oficio divino todos los días sin excepción. Son los salmos con que terminan las laudes. Se llaman laudes por eso. Ajá, pues claro, alabanza. ¿No? ¿Cómo empieza? El 148. Laudate Dominum de Celis. En latín, ¿no? Laudate, laudate, laudate. ¿Y cómo empieza el otro? Cantate Dominum. Laudate Eum. ¿Sí? Y el otro, laudate Deum. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Son las laudes, la alabanza. Claro. La alabanza. Por eso se llama laudes la hora de la mañana, ¿no? Todos los días se cantaba como un solo salmo, con una aleluya única, con una antífona que empieza al principio, antes del 148 y cierra la antífona, se la repite recién después de que termina el 150. El quinto salmo de la mañana es siempre 148, 49 y 50. Todo junto, todo corrido. ¿Sí? Bueno, fíjense, tenemos entonces la alabanza a Dios, ¿no? ¿Por qué les estoy hablando de la importancia de la alabanza? Y acá lo que hay que descubrir es que el pueblo de Israel cumple la función de mediador de la alabanza universal. Y además es el que puede invitar a alabar a Yahvé a todos los pueblos, ¿o no? Porque los pueblos le alaban de suyo. Y no. Las gentiles, las naciones, lo alaban a Yahvé. Y si no lo conocen. No lo conoce. En el Salmo 116 pasa con las naciones lo mismo que pasa acá con el cielo, la tierra, las aguas y los peces del mar. Son invitados por el pueblo de Israel a alabar a Yahvé, ¿no? Al que no conocen. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Hay una función mediadora ahí del pueblo o no? Sí. Si quieres. Son los mediadores de la alabanza, ¿o no? Sí, sí. Pues yo estoy diciendo, cuando el Señor dice sois la sal de la tierra, es más bien por ahí que hay que buscar, porque en el Antiguo Testamento nunca se les dice a los israelitas que sean el ejemplo de conducta de los demás, pero sí está lleno de este concepto de que la alabanza a Dios solamente puede subir por medio de ellos. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. La función mediadora que tienen es ser mediadores de la alabanza, porque son los únicos que conocen a Yahvé. ¿Yahvé merece la alabanza, el honor y la gloria o no? Sí. Pero ¿quién se lo puede tributar? Los que lo conocen. Claro. Y por lo tanto, solamente su pueblo. ¿Se Pero, ve o no se ve? Pero los gentiles para podrían, eso, por ejemplo, es decir, alabarlo en el mismo sentido que lo alaba su pueblo, ¿no? No, por eso estoy diciendo que los gentiles son, en el Salmo 116, lo mismo que el cielo, la tierra, las piedras y las aves en el Salmo 148. Sí, sí. Son realidad creada, pero que no puede por sí alabar a Dios. Unos no pueden conocerlo. Pero Los una seres vez que no conocido, son humanos no lo pueden conocer. No. Los gentiles, que pueden conocerlo, no lo conocen, porque la revelación no les ha sido dada a ellos. Claro. ¿Está claro? Pero una vez conocido, Más aún, ellos pueden oponerse a la gloria de Yahvé. Y entonces, los que cantan la gloria de Yahvé, ¿qué tienen que hacer? Cantarla con espada de 2 filos en las manos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a sus reyes con grilletes, a sus nobles con esposas de hierro. Porque ejecutar esa sentencia que ha sido dictada es un honor para todos sus fieles. ¿Se entiende? Sí, sí. Claro. Eso es cuando los gentiles se oponen a la alabanza, ¿no? Sí. En lugar de dejarse llamar por esa invitación,
¿no? Ujú. A alabar a Yahvé. ¿Pero podían participar del sacrificio, por ejemplo? No, porque No, eso es solo del pueblo, ¿no? lógico. Es decir, podían alabarlo, pero No, como pero gentiles, digamos. es que la alabanza la tributa al pueblo. Por eso dije que los Claro, gentiles ahí son puramente pasivos. No, no es que son. Recién a partir de Cristo van a poder participar de la alabanza. Claro. Sí, sí, ¿No? sí. ¿Está claro? Sí. Podría haber una alabanza personal, como el caso de Job, por ejemplo. Podría Pero ser es en una un caso alabanza. aislado, exactamente. En un caso particular puede haber. Sí, sí. Exacto. Que no es Es el justo entre sacrificial. los gentiles, digamos. ¿Sí? Claro. Pero no es el pueblo, porque el pueblo como tal es Israel, ¿no? Ujú. Los otros son gentiles, son naciones, no tienen el conocimiento de Yahvé. Eso lo dice, está claro esto, ¿no? Sí. Sí. Más o menos, ¿no? Fíjense lo que dice el Salmo 100, ahora vamos al 147 de la Vulgata, que es la segunda parte del 147 para ustedes, seguro. Sí. Himno de alabanza a Dios, protector de su pueblo. ¿Estamos ahí? Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. ¿Estamos o no? La segunda parte, a partir de los versículos 12 del 147. ¿Sí? Ujú. ¿Está ahí o no? Sí, 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 estoy acá. Que es en El realidad 12. el comienzo del 147 en la Vulgata, porque la Vulgata este salmo lo divide en dos. Ah, está. El 146, que iría de 1 a 11, Claro, ¿no? claro, sí, aparece Y el 146, 147. 147, que iría del 12 en adelante. ¿Está Sí, claro? sí, están de paréntesis los dos. ¿Lo 146, tiene? 147. Bueno, fenómeno. Leamos a partir del 12. Alaba Jerusalén a Yahvé, alaba Sión a tu Dios, por haber hecho firmes Sí, las... acá de nuevo no es el mismo verbo en hebreo, ¿eh? Claro, sí. Glorifica primero y alaba después. Sería mejor, ¿eh? Así está. Y así lo pone la Vulgata, inclusive. Glorifica Jerusalem Dominum. Lauda Deuntum Sion. ¿Sí? Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sion. Por haber hecho firmes las cerraduras de tus puertas, y haber bendecido en ti a tus hijos. Él dio paz a tu territorio, te sació de la flor del trigo. Claro. Él manda su decreto a la tierra, y su palabra corre veloz. Él da la nieve como lana, y esparce como ceniza la escarcha. Él hace caer su hielo como mendrugos. Ante su frío se congelan las aguas, pero manda su palabra y se liquidan. Hace soplar su viento y corren las aguas. Él promulga su ley a Jacob, sus estatutos y decretos a Israel. No hizo tal a gente alguna, y a ninguna otra manifestó sus juicios. Aleluya. No hizo tal a gente alguna ni manifestó Y sus a, juicios. y a ningún otro Y a manifestó sus ninguna juicios. manifestó Claro. sus juicios. Aleluya. ¿No? Sí. Ujú. ¿Está claro? Allá traduce mal, léalo. Acá traduce mal. Sí, el 20. Sí, a ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Disparate. Revela su palabra a Jacob y su No justicia. hizo tal con nación alguna. Ujú. No es a ningún otro pueblo trató así. Porque pareciera que hay muchos pueblos. Claro, De entre los cuales Israel es uno. claro. Eso bíblicamente es un disparate. Por eso dije que es un disparate esa traducción. Las traducciones pueden estar bien o mal y bien con matices. Ujú. Pero hay algunas que son disparates porque son contrasentidos desde la semántica bíblica. Usted no puede decir a ningún otro pueblo trató así, como traduce ese. Ujú. Porque eso da a entender que Israel es un pueblo entre otros. Y eso es lo que niega formalmente toda la escritura del Antiguo Testamento. Israel es el pueblo de Dios, en singular, el único pueblo, no hay otro pueblo. ¿Está claro? Ujú. Los demás son las naciones, las gentes, traduzca como quiera. Ujú. Pero tampoco tiene sentido a ningún otro. No dice así el hebreo. Ujú. Dice a ninguna nación trató así. ¿Y cómo? ¿Y ustedes? Y nosotros no somos nación. Claro. Somos el pueblo. Claro, es otra cosa. El pueblo es el Cajal Yahvé, es decir, la asamblea de los convocados por Yahvé. Listo. Eso es el pueblo. Ujú. No hay más de un pueblo. El pueblo es único. Ujú. ¿Se entiende? Ese pueblo se llama Israel. Es el Israel de la antigua alianza o el Israel de la alianza nueva y eterna, Ujú. que se llama iglesia. Claro. Pero el pueblo es uno solo.
Bueno, peor es decir muchas iglesias, ¿no? Claro, Sí, es lo mismo, eso es todo disparate. Claro. Las iglesias, ¿qué es eso? La única referencia posible de eso son las iglesias particulares, Claro, que son partes o miembros de la iglesia. Ujú. Ahí se purifica el término iglesia con razón, ¿no? La iglesia de Corinto, de Antioquía, de Alejandría, de Jerusalén, de Roma, ¿sí? Claro, ahí está refiriendo como A la comunidad eclesial concreta que está en tal lugar. jurídicamente hablando, Que digamos. está en tal lugar, exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Que es parte de la iglesia. Sí. Por eso es iglesia. Es una iglesia particular, como suele decirse. Es una partecita de la iglesia. Sí. ¿Sí? La iglesia total está hecha de iglesias particulares, ciertamente que sí. Sí, sí. ¿Eh? La iglesia que está en tal lugar, como se decía antiguamente. La iglesia que está en Corinto. La iglesia que está en Roma. Eso destaca la unidad, porque la iglesia es siempre singular ahí. La iglesia estando en tal sitio. Claro. ¿Sí? Como uno dice, la iglesia de acá, a la vuelta, La y iglesia, tal claro, la iglesia que está en tal sitio. Sí. Y las parroquias son partes a su vez de la iglesia diocesana, ¿no? Claro, sí, sí, de la iglesia de La Plata, digamos. Claro, la iglesia que está en La Plata. Así se expresa San Ignacio de Antioquía siempre su carta, a la iglesia que está en tal sitio. ¿Sí? O a los cristianos de la iglesia que está en tal. Ahora después la expresión se usa para meter el veneno, ¿no? Porque Las iglesias, que decir cualquier cosa, la todos iglesia protestante y los la iglesia... herejes, Claro. la asamblea ¿cómo se llaman? Los brasileños, la Asamblea Universal del Pueblo de Dios. Lo que te Sí. quiero. No, esa no la toman. Pero la Iglesia Luterana de Suecia. ¿Qué es eso? Eso no es una iglesia, es una iglesia. Eso no es parte de la iglesia en ningún sentido. No. Es una secta herética, no es iglesia eso. ¿No? O la iglesia anglicana, para ser más drástico todavía. No existe eso. Bueno, usted de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana es la iglesia católica en Inglaterra, en todo caso. Sí, sí, sí. No la pseudo iglesia Claro. inventada por los protestantes en el siglo XVI. ¿Sí? Como parte de la monarquía inglesa. Como órgano del Estado inglés. Claro, y la iglesia de Oriente, ahí ya es más problemático el tema, ¿no? Esas existen como iglesias porque son de origen apostólico, tienen sucesión apostólica, aunque estén jurídicamente separadas de Roma o en estado de cisma. ¿Está claro? Sí. No se puede desconocer el cisma o el estado cismático, Ajá. pero ahí sí cabe hablar de iglesia. ¿Se entiende? Son iglesias particulares en estado cismático, pero son iglesias. Claro. Son iglesias porque han sido fundadas por los apóstoles, continúan la tradición apostólica, continúan con la vida sacramental de la iglesia, ¿no? Claro, la herejía no, de suyo, digamos, no separa jurídicamente, ¿no? No, pues si no... ¿Cómo? La herejía formal sí, Pero que tiene que estar... la herejía material no, pero la herejía formal sí. Las iglesias de Oriente hay que ver si el cisma no ha engendrado herejía, ¿eh? Pero ahí estarían fuera de la iglesia, ¿o Sí, no? claro, sí, en ese caso sí. Y... Sí, en ese caso sí, pero se da, insisto, ahí se da una situación distinta a la de los protestantes, aun cuando estuviesen en estado de herejía. ¿Sí? Sí. Porque ahí la herejía es consecuente al cisma, no al revés. Es decir, no se separan porque son herejes, No. sino que caen en herejía por estar separados. Sí. ¿Se entiende? Sí. ¿O no? Sí, sí. Al estar separados de la autoridad y de la jurisdicción de Roma, pueden caer en herejía. Y de hecho, yo creo que en parte lo están. Y por ahí el pueblo que tiene Pero fe... no, decir, por eso le digo, conservan básicamente la fe apostólica. Esa es la diferencia fundamental. ¿Pueden rezar el credo con el mismo sentido que nosotros? Sí, sin duda. Sí, sí, claramente. Cosa que no puede hacer un protestante. Claro. Por más vuelta que se le dé. Sí, sí. ¿Se entiende? El,
No, es complejo Es compleja la situación de las iglesias de Oriente, ¿sí? Sí. Pero que son iglesias, no cabe dudarlo, insisto, por su origen Ujú. y por su conservación de la sucesión de origen apostólico. Mm, Están unidas al origen de la iglesia. Está bien. Son parte de la iglesia por su origen Ujú. y por su tradición. Ninguna de las dos cosas puede decirse de las sectas protestantes. Ujú. Porque ¿en qué se origina el anglicanismo? En la arbitrariedad de la reina Isabel I. Ujú. ¿Está claro? Sí. ¿En qué se origina el luteranismo? Y el Lutero. En los príncipes alemanes que se adhieren a las herejías de Lutero y se Mm. separan de la comunión con Roma. Pero ahí no hay origen apostólico entonces. No, señor. Por más que la iglesia de la que vienen fuese de origen apostólico, por ellos se separan de esa iglesia. Claro. ¿Está claro? Sí, sí. Porque de qué iglesia vienen, de la de Roma. Si todos esos son todos evangelizados por Roma. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Los germanos del norte, los anglosajones. Ujú. ¿Quién les llevó el evangelio? Mm. La iglesia de Roma. Mm. ¿Está claro? Claro. Cuando se separan de la iglesia de Roma pierden contacto con el origen apostólico, cosa que no pasa con la iglesia de Constantinopla, por ejemplo. ¿Se entiende? O con la iglesia de Jerusalén, o con Ujú. la iglesia de Alejandría, los coptos, por ¿Y caso. por qué? Porque tienen origen apostólico Ella, per digamos. se. Está bien. ¿Está claro? Sí. Porque en una predicó San Andrés, el hermano de Pedro, en la otra predicó el evangelista San Marcos, y en la otra predicaron los 12 apóstoles de Jerusalén. Está bien. ¿Me entiendes? Entonces, tiene origen apostólico per se. Son sedes apostólicos. Ujú. ¿Está claro? Ahora, ¿No? supóngase el patriarca de Jerusalén cae en herejía, ¿no? Sí, Hereje. claro. Ahí, el problema cuando está en estado de cisma es que puede caer fácilmente en herejía. ¿Y qué pasa con el pueblo fiel que Lo se que opone a la herejía, supóngase, ¿no? Están Si el patriarca cayese, sí, sí. bueno, pero es una eventualidad eso, sí. De hecho, lo único que se les puede acusar de herejía a las iglesias de Oriente es en relación con la doctrina que sostienen acerca de la autoridad del romano pontífice. Claro. Porque fuera de eso no tienen propiamente herejías, ¿sí? ¿Se entiende? Aún hoy día. Aún hoy día. Todos Otra cosa lados. es la iglesia rusa, ¿eh? La iglesia rusa es otro cantar, ojo, ¿eh? Porque Mm. ella ya es otro tema esa, ¿eh? Hay que ver hasta qué punto esa es apostólica. Mm. Porque ninguna sede rusa es de origen apostólico. ¿Me entiendes? No. Se empiezan a existir en el siglo, a fines del siglo X. ¿Está claro? Ujú. Y fundadas desde Constantinopla. En este momento están en cisma con Constantinopla. Ah, el cisma del cisma. Claro. La iglesia rusa, por lo menos mientras permanece en comunión con Constantinopla, conserva la unidad con la iglesia apostólica matriz, pero eso se complica enormemente a partir del siglo XV-XVI, porque ahí los rusos de Moscú empiezan a pretender primero ser sustitutos de Constantinopla, porque Constantinopla cae en poder de los turcos, Claro. sí, pero el obispo de Constantinopla sigue existiendo. Pero ahora el obispo de Moscú se autoproclama patriarca. Y la sede de Moscú, la tercera Roma. Mm. Y de modo que el primado del mundo cristiano, que primero estuvo en Roma, después pasó a Constantinopla, o un disparate, Sí. ahora pasó a Moscú. Otro. Claro, puede que de ahí le venga Disparate sobre disparate, ¿se da cuenta? Pero ahí sí hay todo un problema gravísimo, ¿eh? Muy serio. de ahí les viene el mesianismo ruso, ¿no? Sin Buena duda. parte. Esa es la raíz del mesianismo nacionalista ruso. Ujú. ¿Eh? Sin duda. Y habría que ver si no tiene relación con el comunismo eso. También, por supuesto. Y con la pretensión mesiánica universal del comunismo soviético, sin duda, que es la raíz de eso. ¿Eh? ¿Qué es el mesianismo ruso? La idea de que el pueblo ruso salva a la humanidad. Ah. ¿Qué va a ser? Bueno, volvamos acá. Porque quiero terminar con esto de la alabanza para que se vea bien hasta qué punto, no es solamente el tema de la sal, sino cómo hay un trasfondo conceptual que permite entender perfectamente la alusión a la sal, desde esta misión del pueblo de ser el mediador sacerdotal de la alabanza que desde la tierra sube a Dios. ¿Se entiende? ¿Quiénes pueden alabar en la tierra a Dios? Su pueblo. Solamente su pueblo.
Al decirles vosotros sois la tierra, está diciendo vosotros sois el fundamento del pueblo de Dios. Del nuevo pueblo de Dios. Claro. Del pueblo de Dios de la alianza nueva y eterna. Solamente por vosotros hay sal en la tierra. ¿Está claro? Sí, sí. Pero ahora vamos al... Y les habla primariamente como sacerdotes, ¿no, profesor? claro, exactamente. Y solo lo otro viene después. Claro. ¿Sí? En eso va implícito todo lo demás por el culto en espíritu y verdad. Que yo les dije que está en el Evangelio de Juan, ¿no? El diálogo con la samaritana. Sí. Viene llegado el tiempo y he llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. ¿Sí? O en el espíritu de la verdad, para traducir más propiamente, ¿no? Ahora, vamos al Salmo 116, versículo 10 en adelante. Que en realidad es el 115 de la Vulgata. De nuevo, acá también hay un salmo que la Vulgata toma como dos, ¿no? Sí. Lleno estaba de confianza aun cuando decía: Ahí como traduce. Tenía confianza incluso cuando dije. Bien, está bien, correcto. estoy en demasía afligido. Sí, Habíame dicho en mi abatimiento: todos los hombres son engañosos. sí. ¿Qué podré yo dar a Yahvé por todos los beneficios que me ha hecho? Tomaré el cáliz de la salud e invocaré el nombre de Yahvé. El cáliz de la salvación, ¿no? De la El de la salvación. salud está bien, pero mejor de la salvación, ¿sí? Es lo mismo. Alzaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré Cumpliré los votos que he hecho a Yahvé en la presencia de todo su pueblo. Es cosa preciosa a los ojos de Yahvé la muerte de sus justos. Oh Yahvé, siervo tuyo soy, siervo tuyo e hijo de una esclava tuya. Tú rompiste mis cadenas. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Yahvé. Cumpliré mis votos hechos a Dios en la presencia de todo su pueblo. Ahí apareció el sacrificio de alabanza, ¿no? Versículo 17. Sí. Te ofreceré Un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Yahvé, el nombre del Señor. Cumpliré mis votos hechos a Dios en la presencia de todo su pueblo. En los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Hermoso salmo este también, ¿no? Pero acá, fíjense, el sacrificio de alabanza que está unido a qué cosa. ¿Cómo empieza la cuestión? Que esta está abatido. Sí, está abatido, pero en medio de su abatimiento, ¿qué dice? Cumpliré mis votos al Señor. ¿Cómo empieza el 10? Lleno estaba de confianza, Claro. aun cuando es. Yo confié. El hebreo dice literalmente así. Yo confié aun cuando decía que desdichado soy. ¿Sí? Yo confié aun cuando decía que desdichado soy. Entonces murmuraba en mi aflicción: todo hombre es mentira. ¿Sí? ¿Con qué? Pero entonces se pregunta qué cosa. ¿Con qué pagaría el Señor todo el bien que ¿Con me hizo? qué pagaría al Señor todo el bien que me hizo? ¿Y qué dice? Tomaré el cáliz de la salud e invocaré el nombre de Yahvé. El nombre del Señor. Muy bien. Fíjense que hay una unión acá entre la alabanza y alzar el cáliz del Señor, que es un gesto sacrificial. Porque alzar el cáliz es una ofrenda, ¿o no? Sí, claro. El alzamiento del cáliz forma parte de lo que serían las acciones rituales domésticas. No ya de los ritos sacrificiales del templo. ¿Está claro? Eran los banquetes que tenían sentido sacrificial. ¿No? ¿Banquetes de qué, entonces? De alabanza. De alabanza, claro. ¿Sí? Sí, sí. Como es la última cena. Y como era la cena pascual del que celebraban los judíos una vez por año, ¿no? Pero además de la cena pascual celebraban otros a semejanza de la cena pascual durante el año, muchas veces, que eran banquetes sacrificiales, digamos así, ¿no? ¿Y cuál era la parte sacrificial del banquete? La bendición que se hacía del pan y del vino. Por eso el gesto de alzar el cáliz es el gesto de la alabanza, ¿no? Sí. Alzaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor, dice el salmista, ¿no? Disculpe, profesor, el fundamento de estas cenas sacrificiales, eso es la de Pascua. Es la pascual.
que es la memoria de la liberación, de la salvación del Claro. pueblo, de la esclavitud en Egipto. Claro, Por eso es el cáliz de salvación. claro. ¿Sí? Claro, pero ¿qué Es representaría decir, el cáliz? fíjese, hemos leído en el Salmo 149, ¿no? La alabanza al Señor por sus... Perdón, el 150, no el 150. El 150, la alabanza al Señor por sus hazañas o maravillas. ¿Y cuál es la hazaña por excelencia? Era su pueblo. La que en la antigua alianza, aquella que es objeto de la fiesta mayor de todo el año, que es la Pascua. Claro. Es decir, la salvación del pueblo, rescatado de Egipto. la esclavitud de la idolatría, hechos pueblo de Dios por la alianza del Sinaí y llevado a la tierra que Dios le dio. ¿No? ¿Está claro? ¿Para qué? Para que en esa tierra le dé el culto que le debe. ¿Para qué otra cosa? Sí, sí, sí. ¿Sí? Claro, esclavitud Por de la eso idolatría, no es una esclavitud, claro, digamos, no es eso una también hay esclavitud que... humana. Claro, pues estaban cómodos en Egipto. Estaban comodísimos. Se lo reprochan Claro, a Moisés cuando a van Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Comíamos bien todos los días. Nos trajiste al desierto para que nos moramos de sed y de hambre y nuestros huesos se calcinen al sol. Es decir, visto humanamente, es matador el asunto, ¿no? Claro. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Allá comíamos bien todos los días. ¿Sí? Había nabos y cebollas en abundancia, dice. Bueno, en Egipto había comida abundante siempre, ¿qué va a ser así? Es así. Egipto era un país de la abundancia, para cualquier antiguo, ¿no? Claro, por el Nilo, ¿no? Que Claro, sea muy sí, fértil las tierras. sí, sí. Por el Nilo, porque los egipcios eran muchos y trabajaban un montón. Claro. Sí, porque el Nilo solo no, el Nilo les daba la ocasión. La ocasión, claro. Pero el pueblo egipcio era un pueblo numeroso y trabajador y muy bien organizado desde siglos, ¿no? Claro. El gobierno faraónico era admirable como administración. Ese es un estado que duró como 3000 años. No es poca cosa. No. Sí. En la antigüedad no tiene paralelo, ¿eh? Ajá. No existe ningún otro estado que haya durado lo que el estado egipcio faraónico, ¿no? Como sistema de gobierno y de administración, quiero decir, ¿no? Pero volvamos acá. En este salmo aparece el sacrificio de alabanza, ¿está claro? Y yo pregunté, esa es la pregunta que yo hice, ¿qué es el sacrificio de alabanza? Por eso ahora sí vamos a leer el Levítico, volvamos al Levítico y a la, Todavía no queda claro. donde aparece la sal, ¿sí? ¿Qué se llama sacrificio de alabanza? Si no, estamos listos. Vamos al Levítico desde el comienzo. ¿Qué dice el versículo 3? Si su ofrenda es de un holocausto de ganado mayor, deberá presentar un animal macho y sin ningún defecto. Lo llevará a la entrada de la carpa del encuentro para que sea aceptado por el Señor. De la carpa del encuentro. Sí. No, eso es una indecencia. Del tabernáculo del testimonio. ¿Sí? Claro, sí. La carpa del encuentro. Parece un circo eso, que se deje de jorobar, Leborati. ¿Cómo va a traducir la carpa del encuentro? Es canallesco eso. ¿El tabernáculo de? La tienda de la reunión, en todo caso. Claro. El tabernáculo de la asamblea. Pero de acá no es eso, acá es el tabernáculo del testimonio. Ajá. Bueno, ¿Y el griego? La carpa del ¿qué pone? Del encuentro. La carpa del encuentro, que se deje de hinchar. No, eso parece una... Bueno. ¿El griego es eclesia la palabra, profesor? ¿Para qué? Para ¿La decir, tienda? La tienda de... No, tienda se dice gené en griego. ¿Pero de qué? De la asamblea. Ah, de la asamblea, sí, eclesías. Eclesías, sí, claro, sí. Si es de la reunión, sí. Claro. Sí, de la asamblea. Sí. ¿Sigo o no sé? Siga, sí. Pondrá su mano. E impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, así ésta le será aceptada y le servirá de expiación. Luego inmolará el novillo en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la derramarán sobre todos los costados del altar que está a la entrada de la carpa. Sí, del tabernáculo de la reunión. El oferente desollará a la víctima para el holocausto y la dividirá en pedazos.
Entonces los hijos del sacerdote Aarón encenderán fuego en el altar, pondrán leña Si sobre... usted lee cómo tenía que estar construida el tabernáculo, o sea, la tienda de la asamblea, es un edificio lujosísimo, ¿no? Como lo describe las mismas leyes de Moisés. La carpa le pone. Claro, la carpa. ¿Cómo hacer la carpa eso? ¿Sí? Además, en nuestro uso de carpa no cabe eso. No, claro, porque la carpa es para ir de campamento o para la carpa del circo. No hay otra carpa para nosotros, ¿se te da cuenta? Ni siquiera la que sirve de vivienda en las campañas militares la llaman carpa, porque se llama tienda eso, tienda de campaña, pero no se le llama carpa. ¿Está claro? Que eso es más aproximado porque al concepto de tienda de los hebreos, que son un pueblo seminómade en esa época, y entonces la tienda es la vivienda. Tampoco tenemos una palabra que signifique eso. Claro. ¿Se entiende? Es la casa, es la morada. Claro. ¿Sí? No es la carpa. Además, carpa connota casi espectáculo para nosotros, ¿no? Es la carpa del circo, la carpa del... qué sé yo, ¿no? No, yo viajé directamente a un campamento. ¿Qué? La carpa chiquita de campamento. De campamento, claro. Usted se va de campamento y lleva la carpita. Pero no, sí, algo chico. Pero no va a pensar usted en un edificio hecho con maderas de cedro, cubiertas de oro, de plata, con telas preciosas para el velo del templo. Entonces eso, ¿entiende? Que es como hay que hacer el tabernáculo. Estaban hechos. Y está descrito. Está toda la descripción minuciosa de cómo se hace cada parte, con qué material, con qué forma, cómo se hay que construir el arca de la alianza. Sí, no, recuerdo de la construcción del arca, pero no lo del tabernáculo. El tabernáculo todo está expresamente prescrito en la ley mosaica. Mandato de construir el tabernáculo, capítulo 25 del Éxodo. Le explica cómo se hace el arca, el propiciatorio, los querubines, la mesa, el candelabro de oro, la morada o habitáculo. ¿Sí? La morada la harás de 10 cortinas de hilo torsal de lino fino teñido de púrpura, violeta, púrpura escarlata y carmesí, entretejido y representando querubines en tejido plumario. Cada cortina tendrá 28 codos de largo y 4 codos de ancho. Todas las cortinas tendrán las mismas dimensiones. Las unirás de 5 en 5 y pondrás lazos de púrpura violeta en el borde de la cortina que termina el primer conjunto, y lo mismo en el extremo del segundo. 50 lazos en el borde del primero y 50 en el borde del segundo, correspondiéndose los lazos los unos a los otros, y así sigue, ¿está claro? Debe haber imágenes de eso, ¿no? Es decir, sí, representaciones imaginarias de eso, sí. Pero volvamos a los sacrificios. El primer sacrificio entonces que está descrito acá es el holocausto. En hebreo, olam. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Sacrificio total. Porque la víctima que pasa acá se quema por completo. Se consume en el fuego enteramente sin que quede nada para el sacerdote ni para los oferentes. Pasemos al capítulo 3, quiere. Si una persona ofrece un sacrificio de comunión y su ofrenda pertenece al ganado mayor, sea macho o hembra, deberá presentar delante del Señor un animal sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la inmolará a la entrada del tabernáculo de la reunión. Muy bien. Y luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán con su sangre todos los costados del altar. El oferente presentará como ofrenda que se quema para el Señor las siguientes partes de la víctima: la grasa que recubre las entrañas y la que está adherida a ellas, los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, o sea, en los lomos, la protuberancia del hígado que extraerá junto con los riñones. Los hijos de Aarón harán arder todo eso sobre el altar, junto con el holocausto colocado sobre la leña encendida, como una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Si su ofrenda para el sacrificio de comunión pertenece al ganado menor, sea macho o hembra, deberá ofrecer al Señor un animal sin defecto. Si lo que ofrece es un cordero, lo presentará ante el Señor, impondrá su mano sobre la cabeza del animal ofrecido y lo inmolará delante del tabernáculo de la reunión. Sí. Luego los hijos de Aarón rociarán con su sangre todos los costados del altar. El oferente presentará, como ofrenda que se quema para el Señor, la grasa de la víctima para el sacrificio de comunión, a saber, toda la cola que deberá ser cortada cerca del espinazo,
la grasa que recubre las entrañas y la que está adherida a ellas, los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, o sea en los lomos, y la protuberancia del hígado que extraerá junto con los riñones. Finalmente el sacerdote hará arder todo eso sobre el altar. Es un alimento que se quema para el Señor. Y si su ofrenda es una cabra, la llevará ante el Señor, impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará delante del tabernáculo de la reunión. Los hijos de Aarón rociarán con su sangre todos los costados del altar. Él presentará, como ofrenda que se quema para el Señor, las siguientes partes de la víctima: la grasa que recubre las entrañas y la que está adherida a ellas, los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado que extraerá junto con los riñones. Finalmente el sacerdote hará arder todo eso sobre el altar. Es un alimento que se quema con aroma agradable. Toda la grasa pertenece al Señor. Este es un decreto irrevocable a lo largo de las generaciones en cualquier parte donde ustedes vivan. No deberán comer grasa ni sangre. Muy bien. Ahí termina el 3. Ahí termina, correcto. Bien. Aquí tenemos la descripción del sacrificio que se llama ¿cómo? Oblación, sacrificio ¿no? tiene. Este sacrificio No, de comunión, recibe 3 nombres en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Uno es sacrificio de comunión. Otro es. ¿Por qué es de comunión? ¿Qué es lo que quema en el altar? Partes de la víctima. ¿Qué partes? La grasa de la víctima. Claro. A saber, dice. Sí, la grasa que cubre las entrañas. Y los riñones. Los riñones. La grasa que está sobre ellos, en los lomos. La protuberancia del hígado. Sí. Y nada más, ¿no? Se le quemará esto sobre él. Sobre el altar junto con el... Bien. Y con el resto de la víctima, ¿qué se hace? Eso es lo que acá no está explícito, ¿no? Pero ¿qué se hace con el resto de la víctima? Y es para el sacerdote y los oferentes. Exacto. Es sacrificio de comunión. Ah, está bien, porque es... Eso se asa, digamos así, y se comparte entre el sacerdote y los oferentes. De eso comunión del sacerdote y los oferentes con Dios. Con digamos. Dios, porque claro. Participan Porque del mismo... es víctima sacrificial, todo es sacrificio. Claro. Por eso al final dice: vosotros no comeréis ni sangre. Claro, porque eso es lo que se quema para Dios, ¿no? Claro. Esa es la diferencia con el sacrificio del holocausto, que se quema todo, la víctima entera. ¿Está claro? El sacrificio del holocausto, ¿qué quiere señalar? La entrega total a Dios. Claro, la absoluta soberanía de Dios sobre su criatura, ¿no? Él es el dueño total de su creación. Sí. ¿Y tiene derecho a disponer totalmente de ella o no? Totalmente. Eso es lo que expresa el sacrificio de holocausto. El sacrificio de alabanza, ¿qué es lo que expresa? Dije, el primer nombre es sacrificio de comunión. El segundo es sacrificio pacífico. Ahí está en tu traducción, ¿lo tienes o no? ¿Sacrificio pacífico? ¿O no? La oblación, dice acá. ¿La oblación? Sí, sacrificio. ¿Quién ofreció un sacrificio pacífico? ¿Oblación? No, un sacrificio pacífico. Pero eso, ¿dónde está? Un sacrificio de paz. No, ahí no lo suprimió, no sé por qué. No, usted no leyó nunca eso del sacrificio pacífico. Ah, pero en el capítulo 3. Sí. Pero eso, no sé por qué esa traducción lo suprime el nombre. Yo digo pacífico. Sacrificio pacífico. ¿Por qué se lo llama pacífico? Para distinguirlo no del holocausto. Del holocausto se distingue porque es sacrificio de comunión. Pero el sacrificio pacífico se distingue porque es sacrificio de... Ahí viene el otro nombre. De alabanza, simplemente. No es sacrificio de expiación. El sacrificio de expiación implica que uno tiene una falta que reparar. Sí. ¿No? Es expiatorio. ¿Está claro? Sí. En cambio acá, en el sacrificio, ¿por qué es pacífico? Porque expresa la paz. Relación adecuada entre el creador y la criatura. Y por eso es de comunión y es pacífico. ¿Está claro? El de comunión es el pacífico. El de comunión es el pacífico. Y es también el que por excelencia, aunque es un nombre que se puede decir de todo sacrificio, se llama de alabanza. Porque el primero es más bien de adoración. Sí. El otro es penitencial, porque es expiatorio. Sí. Este de alabanza. No hay otro motivo del sacrificio acá que dar gracias a Dios y alabarlo por sus dones. Y por eso se come parte de la víctima, porque se recibe el don de Dios. Está bien. Y se lo celebra por eso.
por su misericordia generosa, por su amor misericordioso, por todos sus dones. ¿Se entiende o no? Sí. Disculpe, entonces son 3 tipos de sacrificios. Los básicos son 3. Y después están todas las oblaciones. Sí, de oblaciones, sean vegetales, libaciones del vino, de lo que sea. El que se llama sacrificio de comunión o de alabanza se llama en la Vulgata sacrificio eucarístico, porque la alabanza es la acción de gracias, es lo mismo. Esos 2 términos griegos, eulogía, que sería la alabanza o bendición, y eucaristía, en el lenguaje de los 70 se usan prácticamente como sinónimos. ¿Qué hace el hombre cuando alaba a Dios? Lo bendice, le da gracias. ¿Está claro? Y este es el sacrificio que se llama de acción de gracias o de bendición. ¿Se ve? Que es la actitud religiosa primaria ante qué? Ante la bondad de Dios. ¿No? Fíjense que este es central como sacrificio, porque el de adoración reconoce a Dios como Dios. ¿Está claro? Sí. Pero ¿se agota ahí el reconocimiento del hombre de fe en la Escritura? No. Ese es el principio. ¿Está claro? Es el punto de partida. Reconocer a Dios como Dios. Pero ese Dios en la Biblia es el Dios de la salvación, ¿o no? Y al Dios de la salvación hay que darle gracias, ¿o no? Sí. Es el Creador, y las criaturas tienen que agradecer al Creador, ¿o no? Entonces la adoración se hace con acción de gracias, por el reconocimiento de los beneficios que vienen del Señor. ¿Se entiende? Sí. Ahora, como el pueblo es a su vez un pueblo pecador, entre los beneficios de la misericordia de Dios está también su perdón. Y ahí viene el sacrificio de expiación. Pero tanto la adoración como la expiación culminan en la alabanza. Por eso es la forma suprema espiritualmente de sacrificio. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, sí. ¿Está claro? Sí. Porque la adoración que expresa el holocausto y la súplica de perdón y la necesidad de expiación que expresa el sacrificio expiatorio culminan en qué? Si por el sacrificio expiatorio Dios me perdona, ¿qué tengo que hacer? Y darle gracias. Y si yo adoro a Dios, ¿qué tengo que hacer? Y darle gracias, claro. Si lo reconozco a Dios como Dios, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Y darle gracias, alabarle, cantar su alabanza. ¿Está claro? ¿Se entiende o no? Sí. Es el aleluya de la iglesia. Por eso yo les hice leer los salmos. Fíjese, el aleluya que expresa eso. La alabanza y acción de gracias, ¿no? De la iglesia ante el beneficio supremo que es el de la Pascua de Cristo, ¿o no? Por eso es el canto de Pascua por excelencia también, el canto por Cristo resucitado, ¿no? El aleluya. Ya terminamos la cincuentena pascual, pero el aleluya sigue resonando, ¿sí? Nos lo callamos solamente en los tiempos penitenciales, ¿verdad? En la Cuaresma. ¿Se entiende? Sí, sí. El sacrificio de, perdón profesor, el sacrificio de expiación del Antiguo Testamento pasa al Nuevo. Como sacrificio. El sacrificio de Cristo es todo. Claro, es todo, pero con la forma particular del sacramento, digamos, de la penitencia. Tiene. Ah, no. Pero el sacrificio mismo. A ver, el sacrificio de la cruz. Los sacramentos brotan del sacrificio de Cristo. Claro, pero como rito. Todos, sin excepción. No. La penitencia no es sacrificio. Sacrificio es la misa. Es la misa. Ah, está bien. Sí. Pero en el sacrificio de la misa se actualiza el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo es todo eso. Está bien, claro. De alabanza de... Es holocausto, es sacrificio de alabanza y es sacrificio de expiación. Todo en una sola vez. Todo junto. Por eso no hay otro sacrificio en la Alianza Nueva. Claro. Todos estos eran prefiguración del sacrificio definitivo. ¿Está claro? Eran figura, como se dicen los padres de la iglesia. Todos eran figura del único sacrificio redentor. Estos no redimían a nadie. Claro. Estos no salvaban a nadie.
¿Está claro? Sí, sí. Esto es lo que los judíos no quieren reconocer cuando Jesús se los dice. Claro. ¿Se entiende? Eso es lo que significa la expulsión de los mercaderes del templo, por otra parte. ¿Qué quiere decir la expulsión de los mercaderes del templo? Eso se lo suele malinterpretar siempre. Sí, sí. Jesucristo está enojado porque los tipos Vendiendo, roban, sí. le dan mal cambio, le roban en el cambio, le venden las palomas muy caras. No dice nada de eso el texto. Lo que hace Jesús es expulsar a los mercaderes del templo porque ¿qué está diciendo? Todos estos sacrificios se acabaron. Acá el sacrificio nuevo soy yo. Se terminó. Esta economía se acabó. Basta de esto. ¿Ustedes creen que no son piadosos porque vienen acá a hacer estas cosas? No, me tienen que oír a mí. Claro. Eso les está diciendo. ¿Ustedes quieren dar a Dios el culto que es debido? Préstenme atención a mí, no a esto. Esto se terminó. Todo esto se terminó, se acabó. Es lo mismo que le dice después, tirad abajo este templo y yo lo edificaré en 3 días. Sí. Y Juan aclara, eso lo dijo hablando del templo que es su cuerpo. Claro. Porque ahí está el templo auténtico y verdadero y definitivo. Claro, los judíos tenían que entender eso. Sí, claro. Imagínense que les costaba también. No, sí, seguro. Eso sí que les costaba, porque tenían que renunciar a... ¿Sí? Aunque el templo es enorme, se los había construido Herodes, al que no querían ni pío, ¿no? Pero era el templo. Claro. Se los había hecho Herodes el Grande. ¿No? Bueno, el rechazo, bueno. Por eso dice, se ha tardado 70 años en hacer este templo y Sí. dice que lo va a reedificar en 3 días. Muy humanamente piensa. Sí, sí, sí. ¿Sí? Se han olvidado de las maravillas de Yahvé también, ¿eh? Claro. ¿Sí? Sí. A ver, yo lo llevé hasta acá, ¿por qué? Porque el sacrificio de alabanza es el sacrificio eucarístico, ¿no? Yo ofreceré un sacrificio de alabanza. Ahora, si desde acá volvemos la mirada a lo que les dice el Señor a los discípulos, ¿qué es lo que hemos ganado con esto? Acá yo los he llevado a 2 cosas, miren. Por un lado, cómo el pueblo es mediador sacerdotal de la alabanza que toda la creación le debe a Dios. ¿Está claro? ¿Se ve o no se ve? Sí, sí. Esa alabanza tiene su culminación en la alabanza sacrificial o en el sacrificio de alabanza, ¿no? Ahora, ¿Jesús en persona es el que consuma el sacrificio de alabanza o no? Sí. Bueno, entonces lo que les está diciendo es que en la medida en que ellos participan del sacerdocio suyo, ellos son la sal de la tierra. ¿Está clara la idea o no? Sí, sí. Está clarísimo. Nos queda un solo punto por delante. Un solo punto. Porque yo les dije de entrada en la clase que hay 2 referencias de la sal en el Antiguo Testamento con sentido teológico. ¿La otra cuál es? La alianza. La alianza de sal. Eterna. Que quiere decir la perpetuidad de la alianza que viene de Dios. ¿Entra esto en relación con lo que llevamos dicho o no? Y sí, pues la alianza. Y nueva en y perfecta eterna. composición, porque lo que les está diciendo Jesús es que ellos son la sal de la tierra en virtud de la alianza que hace Él, ¿no? Eso está implícito acá, no está explícito, pero es lo que hay que entender, en mi opinión. ¿Está claro? Es decir, ¿cómo son ellos la sal de la tierra? Y porque Él viene a hacer una alianza nueva y eterna, un nuevo sacrificio. ¿Está claro? El sacrificio de la alianza nueva y eterna, que es el que funda toda auténtica alabanza y toda auténtica glorificación de Dios, la que tiene que hacer el pueblo. ¿Está claro? Y que solo puede hacer el pueblo. Para eso tienen que conocer a Dios o no. Sí. Sí. Y Él ha venido a eso. Jesucristo. Para que los israelitas conozcan definitivamente a Dios o no. Sí, entre otras cosas. Pero eso resume todo. Ajá. Recordemos la alabanza del vamos a Mateo 11, 25 a 27. 11, 25 a 27, ¿estamos ahí o no? Sí. Sí. ¿Qué dice? Por aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y discretos y las revelaste a los pequeñuelos. Sí, Padre, porque así te plugo. Así te plugo, así lo quisiste, ¿no?
Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo. Revelarlo. Sí, revelárselo. Eso es. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré. Yo os Aliviaré. Bien, ya basta, ya se ha terminado, ¿no? Sí, sí. Fíjense que para eso ha venido Jesucristo, ¿no? Para revelar Al Padre. al que solo Él conoce, ¿o no? Sí. Y revelar al Padre es revelarse Él mismo, ¿no? Ujú. Porque nadie conoce al Hijo Sí, el Padre. sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Por eso dice también el Señor, bueno, dice el Señor, en el prólogo de Juan, ¿qué se dice? ¿Algo semejante o no? Final del prólogo, a ver, 1.18 de Juan, ¿qué dice? A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Dios unigénito que estás en el seno del Padre, Él ese nos lo ha dado a conocer. nos lo ha dado a conocer, ¿no? ¿Está claro? Él nos lo ha dado a conocer o nos lo ha manifestado o nos lo ha revelado. ¿Cómo traducir? El que lo ha revelado es el Hijo único. Nadie ha visto jamás a Dios, y el que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del El que Padre. lo ha revelado, ¿no? Es el Hijo único que está en el seno del Padre. ¿Está claro eso o no? Bien. De la potería decía que había que traducir como que es el exégeta del Padre, ¿no? Exactamente, muy bien, así es, Emanuel, correcto. Sí, sí. Fíjense que es desde ahí que toma punto de partida la misión de los apóstoles. Ir Evangelizar. oyendo, ¿qué les manda hacer? Evangelizar a los pueblos. A los pueblos no, perdón, a las naciones. Bautizar Sí. a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles a guardar todo cuanto yo os he mandado. Pero ese bautizar y enseñar, ¿no? Que es lo que tendrán que hacer los discípulos para ser sal de la tierra, ¿no? Es la misión de los apóstoles, ¿o no? Sí. Bien. Eso tiene su raíz acá. Primero ha venido Él del Padre para dar a conocer a Dios, ¿o no? ¿Qué dice ahí atrás? Miren, hay una inscripción ahí en el escenario ese. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo enviado. ¿No? Eso dice el Señor en Juan, ¿no? La vida eterna consiste en qué? En que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo. Y a quien tú has enviado, Jesucristo. ¿No? Eso es la vida eterna. De la participación de la vida eterna es ese conocimiento que, claro, aquí conocer tiene el sentido bíblico de conocer participando vitalmente de, ¿no? ¿Se entiende? Es el conocimiento que no es solo conocimiento intelectual, sino conocimiento intelectual y vital a la vez. Por eso implica tanto la fe como las obras, ¿verdad? Sí, sí. Todo lo que leímos en los comentarios de los padres, que acá lo que está diciendo que son la tarea de tierra por la predicación apostólica, por el ejemplo de vida, etcétera, etcétera. Todo eso queda incluido, pero consecuentemente, no como el principio del significado del texto. ¿Se entiende eso o no? Sí, sí. Está implícito, pero está implícito en algo que es más profundo todavía. Porque lo que se está diciendo es que son la sal de la tierra, es decir, son lo que permite que la tierra se haga oblación, ofrenda grata a Dios. ¿Está claro hasta aquí o no? Sí. Bueno, fenómeno. Nos queda la luz. El otro mayal, ¿sí? Que ahí vamos a leer bastante también, porque ahí ese está mucho más claro, ¿eh? Este se puede discutir, ¿no? Se puede opinar diferentemente, ¿sí? A mí me parece lo más sólida esta exégesis, ¿no? Porque lleva el significado de la sal al nivel del sacrificio redentor de Cristo, ¿no? Y a la participación de los apóstoles como mensajeros de ese misterio sacrificial, y no solo mensajeros, sino mediadores sacerdotales de ese misterio sacrificial. ¿Está claro? Es por medio de ellos que la tierra se sala. Eso lo ha entendido siempre la Iglesia, ¿no? Claro, pues si no hay sacerdotes no hay. Por eso la acción eucarística, por eso la acción eucarística, ¿qué es? Como esto lo dice la Constitución
sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, ¿no? La fuente y la cumbre de la vida de la Iglesia en el tiempo, ¿cuál es? La liturgia. La Sagrada, y el corazón de la Sagrada Liturgia, el centro de la acción litúrgica, el sacrificio eucarístico, o sea, la Santa Misa. En eso, ese documento expresa lo que es magisterio ordinario de la Iglesia, digamos, lo que la Iglesia entendió siempre, ¿está Sí, claro? sí. ¿Y cuál es la acción suprema de la Iglesia en el mundo? Y celebrar la misa, ¿está claro? Usted va a San Alfonso María Gregorio, el tratado sobre la misa, y le dice lo mismo. Es decir, ¿qué es lo más grande que puede hacer un cristiano? Y participar de la misa. ¿Está claro? ¿Se ve? Porque es la alabanza con la cual el pueblo de Dios alaba a su Señor. Por medio de Cristo siempre. Por Cristo, con Él y en Él. Sea a ti, Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esta es la alabanza. Esa alabanza la hace ¿quién? ¿Quién la puede hacer? Y solamente el pueblo de Dios. Si seguimos en lo mismo o no. Sí, sí. Pero esa alabanza está transformada, porque ya no es en el sacrificio de los toros y los novillos. ¿Está claro? Sí. Sino que es a través del sacrificio de Cristo crucificado, que se reactualiza en cada sacrificio eucarístico. Que es el sacrificio de la Iglesia, mientras vive en el tiempo. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Bueno, suficiente por hoy. La próxima seguimos con el otro Mayal.